Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y amigos? Una vez más, les damos la bienvenida a estas lecciones del discipulado Caminando con Jesús. Les recuerdo que el discipulado Caminando con Jesús es la manera única y especial en que la Iglesia Primera da las clases de discipulado y está de acuerdo a esta nueva etapa que como iglesia queremos y hemos ya iniciado. Esta lección es parte de la serie Bautismo y Membresía, que es el primer nivel de discipulado de nuestro discipulado Caminando con Jesús. También es parte de la lección 2, que habla acerca de la declaración de propósito. Y hoy estaremos viendo una lección importantísima. Estaremos hablando de nuestra razón de ser. Yo soy el pastor Ismael Martínez, así que sean bienvenidos a este discipulado, a esta clase, y comencemos con la enseñanza del día de hoy. Quiero que iniciemos, como siempre lo hacemos, como acostumbramos a hacerlo, con algunas preguntas de reflexión. La primera de ellas es, ¿qué significa una declaración de propósito? ¿Ha escuchado usted alguna vez esta frase, declaración de propósito? ¿En dónde la ha escuchado? ¿Le suena? ¿Le suena esta frase, tener o hacer una declaración de propósito? En segundo lugar, ¿por qué es importante tener una declaración de propósito? ¿Por qué es importante que como personas, como organismos, como empresas, como iglesia, tengamos una declaración de propósito? ¿Para qué es una declaración de propósito? Bien, reflexionen estas preguntas y si usted ya tiene la respuesta, me gustaría que nos compartiera su opinión en los comentarios o bien el día de mañana en la lección de escuela dominical, en el discipulado Caminando con Jesús, usted puede compartir sus respuestas en su salón de clases. Bien, esto nos lleva entonces a hacer una definición de lo que es declaración de propósito. Si pensamos empresarialmente, una declaración de propósito sirve para decirle a los clientes la razón por la cual una empresa existe. En segundo lugar, una declaración de propósito sirve para decirles por qué el mundo es mejor por medio de ella. Esta es una declaración de propósito. El conocer el propósito o saber el propósito por el cual está uno aquí es una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener en la vida. Y esto es importante tanto para nosotros como personas y mucho más para nosotros como iglesia. Por eso individualmente y como iglesia es lo mismo. Nosotros tenemos que saber por qué estamos en esta vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la labor, la misión que Dios nos ha encomendado en esta vida? ¿Qué podemos nosotros hacer para que la gente sea mejor? Esta es una declaración de propósito y nosotros le llamaríamos nuestra razón de ser, es decir, nuestro propósito. Esa es una manera de referirnos a una declaración de propósito. Y aquí vamos a ver cuál es nuestro propósito. El nuevo nombre de nuestra iglesia, que ahora somos la Iglesia Primera, refleja nuestra declaración de propósito. Porque a partir de hoy, nuestro modelo a seguir será la iglesia primitiva, la iglesia primera, la iglesia del libro de los Hechos. Y de ahí tomamos nuestro propósito. Por eso es que nuestro propósito dice de la siguiente manera: el nombre de la iglesia primera es el resultado de nuestro deseo de renovar la visión de la iglesia y convertirse en una iglesia contemporánea, de nueva imagen y de cambio constante dirigido por el Espíritu Santo, porque necesitamos renovarnos, necesitamos cambiar, necesitamos entrar en una nueva etapa. La vida cristiana es renovación y renovarse es cambiar, pero esos cambios son buenos cuando son guiados por el Espíritu Santo.
Por eso es importante no perder la esencia del cristianismo primitivo con el cual nos identificamos en el nombre. Por eso somos la iglesia primera. Y precisamente esto nos lleva a responder a las necesidades de la sociedad actual. Hermanos, el mundo está cambiando. Amigos, el mundo está cambiando y la iglesia tiene que estar a la altura de las necesidades de la sociedad del día de hoy. Aquí la gente es lo más importante y podrán sentirse en familia, porque eso es lo que era la iglesia primera y en un momento más lo vamos a ver. Aquí la gente es el valor más grande que nosotros tenemos. Los líderes son líderes que incluyen a todo mundo. La iglesia es una iglesia que debe de incluir a todo mundo. Nosotros no hacemos acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Aquí todos deben de sentirse amados, todos deben de sentirse aceptados. Los líderes deben ser líderes que sepan relacionarse bien con los demás. La iglesia debe de amarse como una verdadera familia en Cristo. Como denominación, venimos de una herencia wesleyana. Sin embargo, nuestra adoración no es completamente carismática ni completamente tradicional. Nos consideramos una iglesia equilibrada en la adoración. Sí, efectivamente, aunque nosotros tenemos un pasado histórico, nosotros venimos de las enseñanzas de Juan Wesley, venimos del metodismo histórico, somos una iglesia histórica, pero esto no quiere decir que seamos una iglesia completamente tradicional, pero tampoco somos una iglesia completamente carismática. Tenemos una adoración genuina, una adoración equilibrada, una adoración que agrade a Dios. Nuestra iglesia se llamó por 80 años Primera Iglesia del Nazareno de Monterrey, pero Dios nos ha guiado a un cambio de nombre, porque un cambio de nombre también representa un cambio en nuestra forma de vivir, un cambio en nuestra forma de hacer las cosas. Ahora somos la iglesia primera. Esta será nuestra manera nueva de identificarnos. Este será nuestro nuevo nombre para identificarnos de ahora en adelante y hasta que así el Espíritu Santo lo decida. Por eso tenemos un texto lema. El texto lema para nuestra iglesia, el texto clave con el cual nosotros nos vamos a dirigir, es Hechos 2, 42 al 47. Y lo hemos tomado de la traducción en lenguaje actual, precisamente pensando en que tenemos que ser una iglesia contemporánea. Y hemos entendido que es importante y es bueno utilizar diferentes traducciones de la Biblia para que la gente pueda comprender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Las traducciones recientes, como la traducción actual, vienen en palabras más comprensibles, en palabras más sencillas. Y Hechos 2, 42 al 47, que es nuestro texto lema, declara lo siguiente: y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más
grande. Este será nuestro lema. Este es nuestro lema en el cual estaremos basando nuestra forma de ser, nuestro propósito como iglesia, nuestra manera de hacer iglesia. Hay cosas muy interesantes que este texto nos enseña. En primer lugar, dice que ellos, la iglesia primera, decidieron comprometerse con la familia de Dios. Es decir, era un grupo de personas que se amaban, que amaban a la iglesia, que estaban comprometidos con la iglesia. Para ellos no había cosa más importante que la iglesia. En segundo lugar, dice que le daban prioridad al estudio de la Biblia. Para ellos lo más importante era la palabra de Dios. Estaban enamorados de la palabra de Dios. En tercer lugar, dice que tenían verdadera comunión. Para ellos las reuniones de la iglesia eran una verdadera fiesta espiritual, una verdadera fiesta de compañerismo. También dice que oraban juntos. Para ellos la oración era algo de suma importancia, porque en la oración, hermanos y amigos, está el poder de Dios, está el poder de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y precisamente por eso también este texto nos enseña que la iglesia primera era una iglesia que tenía un poder sobrenatural. Era una iglesia donde había milagros. Era una iglesia donde había maravillas y señales y prodigios. Porque la iglesia debe de acostumbrarse a caminar en lo sobrenatural de Dios, porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? También dice que esta iglesia era una iglesia generosa. Era una iglesia que no se medía para dar. Era una iglesia que se gozaba en poder compartir lo que Dios les había dado. Una iglesia que había entendido que los recursos que tenían en sus manos era una oportunidad para bendecir a los demás. Pero también dice que vivían con sencillez de corazón. Quiere decir que era una iglesia donde se amaban con sinceridad. Todo el tiempo estaban alegres. Todo el tiempo estaban contentos. Su manera de vivir era una manera sencilla, con sencillez de corazón. Algo más que aprendemos es que era una iglesia donde había una verdadera adoración. Una adoración genuina, una adoración que brotaba de su corazón en gratitud a lo que Dios había hecho por ellos. Y por último, y como consecuencia de todo esto, era una iglesia donde había crecimiento. Era una iglesia que crecía constantemente, que crecía no solamente numéricamente, sino que crecía espiritualmente. Porque el crecimiento numérico y espiritual son dos cosas que deben de ir tomados siempre de la mano. Y así, hermanos, esto nos lleva como iglesia a establecer nuestra visión. Hechos 2, del 42 al 47, es un pasaje clave, un texto lema para la nueva etapa que viviremos como iglesia y del cual se desprende nuestra visión. Así como toda empresa, todo organismo, tenemos una visión y nuestra visión es ser una iglesia que crezca constantemente en cantidad y espiritualmente, permaneciendo en esta visión hasta que el Señor venga. Como la iglesia primera, como la iglesia de Hechos. Crecer porque esa es nuestra visión, pero también es la visión de Dios. El deseo del corazón de Dios es ver una iglesia creciente, una iglesia desarrollándose, una iglesia que no está vacía. Jesús nunca visualizó una iglesia vacía. Y este trabajo lo tenemos que hacer continuamente, constantemente, hasta que Él venga de nuevo. También tenemos una misión. Y nuestra misión es la gran comisión, lo que conocemos como el grande mandamiento, que es ganar y formar discípulos
que hacen más discípulos semejantes a Cristo en Monterrey, en Nuevo León, en México y hasta lo último de la tierra. Sí, hermanos, porque esta es la misión que tenemos como iglesia: ganar y formar discípulos. Jesús nos llamó a ser más discípulos. Jesús no nos llamó a ser convertidos. Jesús no nos llamó a ser nuevos conversos. Jesús nos llamó a ser discípulos. Y un discípulo es un seguidor, es alguien que quiere ser como su maestro. Y no solamente en Monterrey, sino en Nuevo León, en México y hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra misión. También tenemos un logotipo, así como todo organismo bien organizado, todo grupo bien organizado, tenemos un logo que nos identifica. Este nuevo logo conecta con las diferentes generaciones porque es un logo actual, moderno, en el cual se integra la paloma de la Iglesia del Nazareno, la que todos nosotros hemos conocido tradicionalmente en los logotipos históricos de la iglesia y que representa, en el caso de nuestra iglesia, el cambio constante guiado por el Espíritu Santo, el cambio que tenemos que realizar, pero sin perder la esencia base del cristianismo primitivo. Por eso el nombre, la iglesia primera, grábeselo bien, la iglesia primera está basada en el cristianismo primitivo. Tampoco nos deslindamos de la herencia denominacional de la Iglesia del Nazareno a la cual pertenecemos, ni de sus doctrinas, ni de sus valores. Por lo tanto, el crecimiento espiritual y numérico de los creyentes es parte esencial de la visión de la iglesia local. Y esto también se representa a través de la paloma, porque es el Espíritu Santo, no somos nosotros, es Dios quien dará el crecimiento en nuestra iglesia. No son nuestros dones, no son nuestros talentos, sino es Dios actuando a través de nuestros dones y de nuestros talentos. Qué importante es que usted entienda el significado también, no solamente del nombre, sino el significado del logotipo de la iglesia. Muchas veces vemos esta imagen, la vemos plasmada en los avisos, en los anuncios, en la promoción de nuestra iglesia, pero no sabíamos qué significaba. Bien, ahora usted lo sabe y espero que sea de bendición para su vida. Bien, hermanos, siguiendo adelante con nuestro propósito y nuestra razón de ser, hay una pregunta muy importante que tenemos que responder y es: ¿por qué existimos como iglesia? Bueno, quiero decirle que nuestra iglesia cumple su gran propósito como instrumento para el avance del reino de Dios mediante el desarrollo de 2 textos bíblicos que nos ayudan específicamente en cumplir dicho propósito. Entonces, ya vimos un texto bíblico que es el de Hechos 2, pero vamos a ver 2 textos más que encierran, que globalizan específicamente, ya de una manera más específica, cuál es el propósito de nuestra iglesia, o como lo dice la pregunta, ¿por qué existimos como iglesia? El primero de ellos es el que conocemos como el gran mandamiento. Este gran mandamiento lo tenemos en Mateo 22 del 36 al 40, que dice: Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Y el segundo texto lo tenemos en Mateo 28 del 19 al 20 y es el que conocemos como la gran comisión. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En esos dos textos, hermanos, globalizamos o está encerrado lo que es el propósito y razón de ser de nuestra iglesia. Así que en la Biblia no es que nosotros lo estemos inventando, no es que nosotros hayamos encontrado cosas nuevas o nuevas revelaciones, no, es lo que nos dice la palabra de Dios. En la Biblia encontramos el gran propósito por el cual la iglesia viene a existir y sirve como instrumento para el avance del reino de Dios. Y esto lo podemos definir en 5 propósitos específicos que nos ayudarán a hacer iglesia hacia adentro y hacia afuera de ella. Porque la labor de la iglesia, el ministerio de la iglesia, no solamente es dentro de la iglesia. De hecho, la mayor parte del ministerio de la iglesia tiene que ser fuera de la iglesia. Así que hay 5 propósitos específicos que se desprenden de estos dos textos y los cuales los vamos a ver en adelante. El primero de ellos es: amarás a Dios con todo tu corazón. Esto es adoración. La iglesia está hecha para adorar el nombre de Dios. Esta es nuestra principal razón de ser. Fuimos hechos para adorar el nombre de Dios. Esta es nuestra razón de ser. Dios nos creó para adorarle. En segundo lugar dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es ministerio. El segundo grande propósito de la iglesia es servir a los demás. Es amar a los demás. Recuérdalo muy bien, hermanos. Fuimos hechos no solamente para adorar a Dios, para servirle a Él, sino para servir a los demás. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra vida está enfocada hacia arriba y está enfocada hacia abajo. Está enfocada hacia el cielo y está enfocada hacia la tierra. No hay una adoración completa si solamente adoramos a Dios, pero no servimos a nuestros hermanos, no servimos a nuestro prójimo. En tercer lugar, dice que id y haced discípulos. Esto fue lo que el Señor dijo. Y esto es evangelismo, hermanos. La tercera grande razón de ser de la iglesia es compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Estamos aquí como iglesia para adorar a Dios, para ministrar a otros, para servir a otros, pero en tercer lugar, estamos aquí para compartir las buenas noticias a la gente de que Jesucristo salva, de que Jesucristo sana, de que Jesucristo restaura, Jesucristo viene. En cuarto lugar, Jesús dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es compañerismo, porque el bautismo en nuestra iglesia local incorpora a la gente a la vida, a la familia de la iglesia. Es importante no solamente que adoremos a Dios, que ministremos a otros, que evangelicemos a otros, pero nada de esto tendría razón de ser si no logramos el fin de todo esto. Y el fin de todo esto es que ellos se añadan a la iglesia, que ellos se queden en la iglesia. Por eso recuerden, hermanos, que nuestra visión es ser una iglesia que crezca constantemente en número y espiritualmente y que permanezca. Y permanecer, hermanos, es lograr que la gente se quede en la iglesia. De nada serviría que alguien reciba a Cristo, que alguien conozca del amor de Dios y que al final de cuentas regrese al mundo a hacer lo que estaba haciendo antes. No, hermanos, necesitamos
traerlos a la casa de Dios, incorporarlos al ministerio de la iglesia, para que ellos también empiecen a adorar, para que ellos también empiecen a servir, para que ellos también empiecen a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y por último, en quinto lugar, dice, enseñándole todas las cosas, enseñándoles todas las cosas. Y esto es discipulado. Sí, hermanos, es importante ganar a gente para Jesucristo, es importante traerlos a la iglesia, pero no menos importante es enseñarles las cosas que Jesucristo nos enseñó a nosotros. Lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos vivir esta vida nueva que Él nos da. Y esto es discipulado. La iglesia está aquí para discipular a los demás. Entonces, grábeselo bien. Adoración, ministerio, evangelismo, compañerismo y discipulado son los 5 grandes propósitos específicos por el cual existimos como iglesia. Por tanto, hermanos, nuestra iglesia, vamos a resumir, nuestra iglesia existe para, número 1, celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar la presencia de Dios, que es adoración. Nuestra iglesia existe para demostrar. ¿Demostrar qué? Demostrar el amor de Dios. Y esto es ministerio. Nuestra iglesia existe para comunicar. ¿Comunicar qué? Comunicar la palabra de Dios. Y esto es evangelismo. En cuarto lugar, nuestra iglesia existe para incorporar. ¿Incorporar qué? Incorporar a la gente a la familia de Dios. Y esto es compañerismo. En quinto lugar, nuestra iglesia existe para formar. ¿Formar a quién o a quiénes? Formar al pueblo de Dios. Formar a los que ya son parte del pueblo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del discipulado. Esto es discipulado. Hermano, es con estas 5 cosas, con estas 5 razones de ser o 5 propósitos de nuestra iglesia, nosotros podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar, por el cual Dios nos levantó como la iglesia primera de Monterrey. Espero que usted haya sido bendecido con esta lección y que usted recuerde, cada vez que usted escuche mencionar el nombre de la iglesia primera, cada vez que usted escuche este nombre, que grábeselo en la mente, cada vez que usted escuche el nombre de la iglesia primera, usted recuerde los 5 grandes propósitos por el cual Dios nos ha establecido en este lugar. Amén. Y quiero concluir. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Bueno, que somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Somos una iglesia que el Espíritu Santo no solamente ha establecido, sino que también ha guiado y nos ha llevado a tener esta visión, esta misión. Únase a la misión de la iglesia, únase a la visión de la iglesia primera, hermano. Como dicen por ahí, póngase la camiseta. Nuestro modelo es, recuerde, la iglesia primera del libro de Hechos. Este es nuestro modelo a seguir y a eso queremos llegar. Nuestra visión es crecer en número. Nuestra visión, recuérdelo, es crecer en número, hermano. A Dios le interesan los números porque los números representan almas y las almas son personas y Jesucristo murió por las personas. Pero no solamente nuestra visión es crecer en número, sino es crecer espiritualmente. Desarrollarnos en la vida cristiana. Nuestra misión es hacer discípulos semejantes a Cristo. Esa es nuestra misión. ¿Y para qué existimos? ¿Para qué existimos? Recuérdelo bien. Recuérdelo bien.
Mire, véase su mano y son 5, ¿va? Cada vez que usted recuerde cuál es nuestro propósito, nuestra razón de ser como iglesia, vea su mano y recuerde que son 5 propósitos. Adorar, existimos para adorar, existimos para ministrar, existimos para evangelizar, existimos para tener compañerismo y existimos para discipular. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Una vez más le doy la bienvenida a la Iglesia Primera. Si usted ya es miembro de la Iglesia Primera, bienvenido. Empápese con esta nueva etapa en la cual Dios nos está permitiendo vivir, en la cual Dios nos está permitiendo comenzar. Vienen cosas mejores, hermanos. Lo mejor está por venir. Y si usted no es miembro de la iglesia, continúe con este discipulado. Siga adelante con este discipulado. A través de este discipulado queremos hacerle saber, queremos transmitirle cuál es nuestra razón de ser como iglesia y esperamos que usted sea muy pronto miembro de la iglesia. Si usted no está bautizado, esperamos que pronto se bautice. Sea bienvenido a esta su iglesia, a esta que es la Iglesia Primera. Muchas gracias a todos por su atención. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos pronto. Hasta luego.